Si nos están acompañando por la primera vez, yo soy el pastor Philip Levant. Si nos acompañan por internet, también bienvenidos. Dios los bendiga. Nos gozamos que nos acompañan en línea y esperemos que nos sigan acompañando y que un día nos visiten en persona. Aquí estamos para recibirlos. Hermanos, les quiero compartir una historia interesante sobre una señora que se llama Florence Chadwick. Esta es la primera mujer en cruzar el canal inglés nadando en ambas direcciones. Pero ella quería otro reto, porque se cansó de ese reto, era demasiado fácil para ella. En el 4 de julio de 1951, Florence intentó nadar desde la isla Catalina hasta la costa de California. El desafío no era tanto la distancia, sino que las aguas eran muy frías, las aguas escalofriantes del Pacífico. Para complicar las cosas, una densa niebla cubría toda la área, haciéndolo imposible ver la tierra. Después de aproximadamente 15 horas en la agua y dentro de media milla de su objetivo, Chadwick se rindió. Ay, pastor, pensé una historia inspiradora. Más tarde le dijo a un periodista, mira, no me estoy excusando, pero si hubiera podido ver la tierra, podría haberlo logrado. No mucho después lo intentó de nuevo. Una vez más, un velo brumoso oscureció la costa y otra vez no pudo ver la orilla. Pero esta vez, ella lo logró. ¿Por qué? Porque se recordaba a sí misma que la tierra estaba ahí. Aunque no lo podía ver, si ella se recordaba, la tierra está ahí. No lo veo, pero la tierra está ahí. Y con esa confianza, nadó valientemente y logró su objetivo. De hecho, rompió el récord de los hombres por más de 2 horas. A veces cuando el camino está nublado, mis hermanos, nos tenemos que recordar de lo que ya sabemos que es verdad, de lo que sabemos que está ahí, pero no lo podemos ver claramente. Hay poder en recordarnos de las verdades de Dios. Hay poder en recordar y tener fe que aunque no veamos a Cristo, no veamos el cielo todavía, no vemos el reino de Dios como lo queremos de ver, está ahí, está cerca. Y si no nos rendimos, vamos a llegar. El mensaje hoy se titula El Evangelio Eterno, que está en Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 13. Nosotros, la iglesia, ya conocemos el Evangelio, amén. Pero a veces las dificultades, las pruebas y las tentaciones oscurecen nuestra vista de Cristo. Sabemos que Él está con nosotros y sabemos hacia dónde vamos, pero si no nos recordamos a nosotros mismos del Evangelio eterno, la gracia, el perdón y el galardón de Dios que recibimos por nuestra fe, nos podemos rendir cuando la orilla está a media milla. Vamos a ver 3 ángeles, cada uno con un anuncio divino, terminando con una palabra a la iglesia que persevere. Entonces les invito a que se pongan de pie. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 hasta el 13. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, sigan en su copia de la palabra de Dios. Dice así: y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo,
diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en la presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar sus lugares. Empezamos con el primer ángel que anuncia el evangelio eterno, versículos 6 y 7. Nota que ese ángel está volando y él lo anuncia a todos los que moran en la tierra, cada nación, tribu, lengua y pueblo, a gran voz, para que todos lo oigan. Se anuncia a toda la tierra hoy en este evangelio eterno. ¿Y qué es este evangelio eterno? Ahí lo dice, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria. Estas dos cosas encapsulan el pecado de la humanidad. No tememos a Dios y le robamos su gloria. Todo el libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es que temer a Jehová, temer a Dios. El problema de nuestro país, nuestros países, es que no tememos a Dios. No nos importa lo que Él piensa. No pensamos que nada nos va a suceder si desobedecemos la palabra de Dios. Y tampoco le damos gloria. Nos gloriamos en dioses falsos, en ídolos, el yo, religiones, dinero, poder, entretenimiento, mis experiencias. ¿Por qué llega el anuncio a esta hora? Ya pasaron los 7 sellos. Ya se cumplieron las 7 trompetas, pero ahora viene, ¿qué dice ahí? Porque la hora de su juicio ha llegado. Esto es como una última oportunidad, advertencia que Dios está dando a los moradores de la tierra. Él está dando una oportunidad más. Él está diciendo, escucha el evangelio eterno. Por eso el anuncio hay una urgencia. Dice, adorad al Creador. Dios merece ser temido y glorificado porque Él es creador. Y si se recuerda en Apocalipsis capítulo 4, de eso se trata todo el capítulo. El que está sentado en el trono es adorado simplemente por una razón. Él es el creador de todo lo que es.
Y porque Él ha creado todo, Él merece la alabanza y la adoración de sus criaturas. Y Dios ofrece perdón a cualquiera que vuelve a Él, que empieza a temerle a Él y adorarle. Por eso es que Dios mismo manda un ángel aquí al final anunciando el evangelio eterno. Es la gracia de Dios. Es el amor de Dios para su creación. Es eterno, no cambia. Este mensaje es para todo el mundo porque Dios ama a cada uno de sus criaturas. Y Él quiere que se pierda ni uno. ¿Qué aprendemos de esto, mis hermanos? Teme a Dios y dadle gloria. Es su derecho como creador. Es lo que cada ser humano debe de hacer. Temer a Dios y glorificarle porque Él nos hizo. No hay otra razón. Él nos hizo. ¿No es lo que dice ahí? Él hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Por eso Él debe de ser glorificado. Ahora le adoramos por muchas otras razones también. Amén. Por Cristo, por la salvación, por los dones, por muchas otras cosas. Pero al final del día, si Dios da o Dios quita, Él debe de ser adorado porque Él nos hizo. Porque si nomás adoramos a Dios por lo que recibimos, entonces cuando Él quita o Él mueve o Él hace algo que no nos gusta, pues no va a adorar a Dios porque ahorita las cosas no van bien. No, nuestra adoración no depende de lo que recibimos o de lo que Él nos quita, depende de Él porque Él es creador y existimos por su voluntad. Teme a Dios y dale gloria, es su derecho. Pero también podemos tener otra aplicación aquí, esto para la iglesia. Anima a otros a hacer igual. Nos toca a cada uno hacer eso, amén. Pero también como la iglesia debemos de animar a otros a temer a Dios y darle gloria. Eso es uno de los propósitos de la iglesia, la razón que Jesús nos dejó aquí. Amén. Somos la luz de la tierra para que vean a Cristo. Es lo que Jesús dijo en Mateo 5. Ustedes son la luz de la tierra para que vean al Padre. ¡Wow! Piensen en eso. ¡Qué responsabilidad que nosotros tenemos para mostrar al mundo en tinieblas la luz de Cristo! En Mateo 28 Jesús nos mandó a ser discípulos. Nos dejó aquí para que podamos compartir el evangelio con otros, para que también sigan a Jesús, para que teman a Dios y le den gloria. Mira Hechos 1:8, recibirán el Espíritu Santo de poder para hacer ¿qué? Milagros, no es lo que dice Jesús Mateo en Hechos 1:8. Para sanidades, no es lo que dice Hechos 1:8. Reciban poder para ser mis testigos. Uno de los propósitos del Espíritu Santo es para nosotros tener el poder para testificar del Evangelio, para testificar de Cristo Jesús. Un día, este ángel aquí en Apocalipsis 14 va a anunciar el Evangelio eterno a todo el mundo en una gran voz, pero no ha llegado ese día. Hoy, ahora, a la iglesia nos toca hacer este trabajo de anunciar el Evangelio de nuestro Señor Cristo Jesús. Nosotros somos los ángeles. Un ángel, esa palabra significa que mensajero. Todos
llevamos el mensaje de Cristo Jesús dentro de nuestros corazones y nos toca compartir ese mensaje con los que no temen a Dios y no le dan gloria, para que se arrepientan y empiecen a temer a Dios y glorificar su nombre. Amén. Entonces tenemos que temer a Dios, darle gloria, animar a otros a temer a Dios y darle gloria. Y otro punto aquí, antes de seguir a los versículos que siguen. ¿A quién lo proclama el ángel? ¿A quién? A todos los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La iglesia no debe discriminar en evangelizar. Sí, hermanos, la vida es una iglesia hispana y nuestros servicios son en español. Y lo traducimos al inglés, gracias a Dios. Y sí, hermanos, existen y no podemos ignorar las barreras del idioma, la cultura, tradiciones distintas. Son realidades que no podemos ignorar y no somos llamados a ignorarlas. Dios no las ignora. Pero el Evangelio cruza estas barreras. El Evangelio no quiere barreras. Con Cristo no hay barreras. No estoy hablando de hablar en inglés sin barreras. No estamos hablando de aprender un idioma. Todavía existe ese curso, yo creo. Entonces la iglesia también, los que tenemos a Cristo, tenemos el mensaje del Evangelio, somos llamados a llevar ese mensaje al mundo, también debemos de cruzar esas barreras. Ay, pastor, pero no hablo inglés. Aprende. En esta iglesia, un hermano que no habla español ha dado su testimonio en español con su teléfono. Qué ejemplo para los demás de nosotros. ¿Saben qué? Con la tecnología, nada es imposible. Y más de eso, yo creo que a veces usamos nuestra cultura o nuestro idioma o nuestra tradición para decir, bueno, con eso no puedo. Es exactamente lo que los discípulos hacían. El problema que tenían en Hechos, no querían hablar con los que no eran judíos. Hasta que Jesús los mandó a fuerzas por la persecución. Y les tuvo que mandar a otros pueblos, a otras lenguas. ¿Y qué tenían que hacer? Bueno, pues a fuerzas. Hermanos, Jesús murió por el mundo. Y Él quiere cada lengua, tribu, pueblo y nación representada. Y si Dios pone en nuestro camino, en nuestros círculos de influencia, otras culturas, otros idiomas, no usemos eso como una excusa para no darles el mensaje del Evangelio. Si Él te puso a alguien como vecino, compañero de trabajo, compañero de escuela, se casó y ahora es parte de la familia, hoy tan diferente. Hermanos, Cristo murió por esos también. Amén. No deben de haber barreras por el Evangelio para la iglesia de Cristo. Y este es el primer ángel. Ahora veamos el segundo en versículo 8. Vamos a ver por qué es tan importante anunciar el Evangelio. El versículo 8 dice, y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó la gran Babilonia. Esa es la profecía sobre Babilonia. Babilonia es una palabra que describe en el primer siglo, durante este tiempo, el imperio romano. Roma era llamado Babilonia. Uno de los apóstoles. ¿Por qué? No seguían a Dios. Era un reino pagano. Adoraban a sí mismos, a dioses falsos. Al final adoraban al emperador como el dios de Roma.
Y aquí es una palabra profética. Cayó la gran Babilonia. No había caído el imperio romano en estos momentos, pero porque Dios lo profetizó, ya era un hecho. Hoy en día, ¿qué es la Babilonia? El sistema mundial que está en contra de Dios. Puede ser cultura, gobierno, tradiciones, cualquier sistema que va en contra de Cristo. Es el espíritu, dice 1 de Juan, del anticristo que vendrá y ya está en el mundo. Y en el futuro, Babilonia será ese gobierno mundial de la bestia, que él va a engañar a todo el mundo para unirse bajo su autoridad, y cuando él ya tiene control completo, les va a demandar que le adoren a él. Todo diciendo, cayó la gran Babilonia. ¿Por qué su destrucción? No es solamente porque Dios quería, pero aquí te da la razón. La que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Como vimos, los 144 eran vírgenes al principio del capítulo 14, y vimos que eran vírgenes espirituales porque eran fiel al Cordero, le adoraron solamente a él y no adoraron a la bestia. Bueno, aquí los que moran en la tierra y beben de este vino de Babilonia van a cometer inmoralidad espiritual. Van a adorar a la bestia en vez de al Cordero. Y eso es ser infiel a Dios, porque Él es creador y Él merece ¿qué? Ser temido y glorificado. Y en vez de temer a Dios y glorificar a Dios, van a temer a la bestia y van a adorar a la bestia. Y por eso van a cometer adulterio espiritual. Y por esa razón, Babilonia se va a ser acabada, va a ser destruida. Oye, si tú vives para las cosas de este mundo y tú vives para este mundo, vas a terminar con nada. Porque este mundo va a ser destruido por fuego. El amor al dinero, el materialismo, la búsqueda de posiciones, de privilegios, te va a desviar de Cristo, mi hermano, mi hermana. Vivimos en este mundo, pero no somos este mundo. Vivimos en este mundo, pero pertenecemos, nuestra ciudadanía está ¿dónde? En el cielo. No servimos a César, servimos al Rey de Reyes. Estamos esperando su llegada, y mientras esperamos su llegada como cristianos, vivimos bajo su autoridad, siguiendo sus reglas, valorizando a Él en vez de las cosas de este mundo. ¿Verdad? Amén. Pero porque vivimos en este mundo y tenemos un cuerpo físico y la carne rechaza a Dios, a veces, si no todos los días, tentados y oprimidos para buscar las cosas de este mundo en vez de a Cristo. Tenemos que recordar y ser recordados de lo que es más importante, de lo que cuenta y tiene valor en los ojos de Dios. Y para los ojos de Dios, Babilonia tiene nada de valor. Por eso va a caer. Cayó la gran Babilonia. Vivimos en este mundo, entramos con nada y cuando salimos dejamos todo. Pero como vamos a ver, si somos sabios, podemos llevar algo con nosotros al paraíso. Podemos vivir de tal manera aquí en Babilonia como extranjeros y vivir de tal manera que cuando llegamos al cielo nos llevamos algo. ¿Qué es, pastor? ¿Qué es? Sigan prestando atención. Vamos, versículo 9. Viene el tercer ángel y él menciona la ira
y el furor de Dios. Wow, y hermanos, cuando yo leo estos versículos, me entra temor. En verdad, me entra temor. Y dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, si recibe la marca en su frente, en su mano derecha, dice que beberá, versículo 10, del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira. Wow. Si alguien es inmoral hacia Dios, no teme a Dios, no le glorifica, pero en vez de glorificar a Dios y temerle a Él, glorifica y teme a la bestia, es leal a la bestia, no a Dios, y bebe el vino que Babilonia ofrece. Dios dice, si bebes el vino de Babilonia, vas a beber el vino del furor de Dios. Y que está mezclada a la máximo. En esos días el vino no era como hoy, puro. Se mezclaba con agua, con especies. Y la mayor parte del vino era agua. Y el vino solamente tenía un poquito de sabor. No era algo puro como hoy en día. Cuando se tomaba el vino puro, era porque se quería uno emborrachar. Eso era la razón. Bueno, Jesús dice, si te emborrachas con la inmoralidad de Babilonia, te vas a emborrachar con mi furor y mi ira. Y cuando caes borracho, no te vas a volver a levantar. Dice, será atormentado con fuego y azufre. Y mira esto, delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Hermanos, esto es el infierno. Cuando hablamos de fuego y azufre, aquí está. Y tenemos que platicar esto un momento, porque muchos hoy en día ya no quieren hablar del infierno, no quieren hablar del juicio de Dios, no quieren hablar de fuego, azufre y tormenta. Pero si uno revisa las enseñanzas de Jesús, Él habla más del infierno que el cielo. Porque existe. Porque es un lugar reservado para los que no temen a Dios y no le dan gloria. Y este sufrimiento es delante de los santos ángeles y la presencia del Cordero. Hermanos, muchos han dicho, y sí, hay la doctrina de que hoy, y la teología, que muerte espiritual es separación de Dios, que el pecado nos separa de Dios. Y muchos piensan entonces, porque el pecado nos separa de Dios cuando muere en su pecado, después del juicio final, el gran trono blanco, que vamos a llegar aquí en unas semanas, van a estar separados de Dios por toda la eternidad. Y así es. Pero separados, pero en vista del Cordero y sus santos ángeles. Van a poder ver el Cordero, y el Cordero y sus ángeles van a ver a los que están sufriendo en fuego azufre por toda la eternidad, porque fueron inmorales y bebieron el vino de la Babilonia, y beberán el vino del furor y la ira de Dios por toda la eternidad, y el Cordero lo va a estar viendo. Me trae a la mente Lázaro, el hombre rico, que no es una parábola. Las parábolas no le dan nombres a los personajes, pero aquí Jesús habla de Lázaro. Y cuando Lázaro muere, él está con Abraham en el paraíso. Y el hombre rico está atormentado, él está en el infierno. Y el hombre rico sufriendo ve a Lázaro. Y dice, Dios, por favor, manda a Lázaro que ponga una gota de agua en mis labios. Y dice Abraham, no. Tuviste tu oportunidad y la perdiste. Y ahora estás recibiendo lo que mereces, y Lázaro por su fe está recibiendo la gracia de Dios.
Hermanos, me da temor por los que se mueren sin Cristo. Esto es lo que les espera. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo, porque adoraron la bestia y su imagen. Hermanos, este pasaje es una advertencia de parte de Dios, que el que rechaza el evangelio eterno será juzgado eternamente. ¿Y por qué eternamente? Los católicos enseñan, después de ciertos años puedes ser redimido. No, eso no está en la Biblia. Como ven aquí, ¿qué dice la palabra de Dios? Que es una tormenta eterna de los siglos de los siglos. ¿Y por qué algo tan extremo? ¿Por qué no es Dios un Dios de amor? Sí, pero también es un Dios justo y un Dios santo. Y es un Dios eterno. Y si tú pecas y rechazas al Dios eterno, tu sufrimiento también va a ser eterno. Rebelión contra un Dios eterno y santo resulta en un juicio eterno. Hermanos, gracias a Dios que aunque este cáliz de la ira de Dios, que está lleno con el vino del furor de Dios, sabemos que Jesús ya lo bebió. Cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní y le pidió a su Padre 3 veces, si es posible, Padre, quita esta copa. ¿Cuál copa? Esta copa que está llena de la ira de Dios y el furor de Dios. Mateo 26, 39, Jesús dijo, Padre mío, si es posible, si alguna otra manera de salvar a tus santos, que pase de mí esta copa, porque Él conoce la copa de la ira y furor de Dios. Pero no sea como yo quiera, sino como tú quieres. Y Él la bebió toda. Hermanos, eso es lo que sucedió en la cruz. Y tenemos que recordar que la cruz, antes de representar resurrección, representa el juicio completo y la ira y el enojo de Dios contra el mundo y su pecado y su rebelión contra Él, porque Él nos hizo y no le tememos y no le glorificamos. Pero porque Él nos ama, hizo a su Hijo beber esa copa. Y por eso rechazar el evangelio con más ahora ganas. Jesús dice, ¿sabes qué? Dios dice, te di mi hijo, derramé su sangre y me rechazas todavía. Por eso tu sufrimiento va a ser eterno. Porque te di la salida, anuncié el evangelio, te di mi hijo, ¿qué más puede hacer Dios? Por eso los que mueren en su pecado merecen el juicio de Dios. ¿Cuáles son las marcas de tu vida? ¿Tienes más marcas de Babilonia o del reino de Dios? ¿Para qué vives? ¿Para las cosas del mundo o para el reino de Dios? ¿Qué te motiva? ¿Qué guía tus decisiones? ¿Qué motiva tus pensamientos, tus metas? ¿Las cosas de Babilonia o Cristo Jesús? Y si somos sinceros, mis hermanos, si cuando nos descuidamos y por la niebla del mundo empezamos a pensar que, ¿sabes qué? Tengo que enfocarme ahora porque está frío, está difícil, no veo, necesito ayuda, necesito dinero, necesito eso, y buscamos a Babilonia para nuestras necesidades y nos olvidamos de Dios. ¿Cuáles son las marcas de tu vida?
¿La marca de la bestia o la marca de Dios? Wow, los que tenemos a Cristo Jesús debemos de estar sumamente agradecidos con Dios por la sangre de Cristo Jesús. Porque si somos honestos, somos infieles a Dios. Y muchas veces buscamos más a Babilonia que el reino de Dios. Y gracias a Dios que hoy podemos regresar a Cristo y confesar nuestro pecado y decir: Dios, fui infiel. Busco más a Babilonia y menos a ti. Te conozco, Dios. He recibido tu perdón, oh Dios, pero me he dejado ser guiado por las cosas del mundo. Dios, perdóname. Y empezamos de nuevo en pos de Cristo. Porque Él es bueno, porque Él nos ama. Y todo por la sangre de Cristo y nuestra fe en Él. Amén. Y por eso llegamos a versículos 12 y 13, el llamado a la perseverancia. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Por qué perseverancia? Bueno, ya platicamos, somos infieles, hay muchas tentaciones, está difícil. Y encima de eso, los creyentes, y no tanto en este país, pero en el creyente alrededor del mundo, somos perseguidos. Y estamos sufriendo, pero tenemos que seguir adelante en nuestra fe, pase lo que pase. La consecuencia eterna, la ira y furor de Dios es mucho peor que la persecución de la bestia. Muchos buscan a Babilonia y la bestia para dejar de sufrir. Hay, entre comillas, iglesias que tienen el título "Pare de", ya saben. Conozco una hermana en Cristo, fiel al Señor, que me compartió una vez: soy tentada a ir a esa iglesia porque estoy sufriendo tanto en mi vida ahora. Quiero dejar de sufrir. Yo sé que es una mentira, pero quiero entrar por esas puertas porque quiero dejar de sufrir. Y digo, wow. ¿Cuántos de nosotros hemos estado ahí? Pero en medio de la tormenta, en medio del sufrimiento por nuestra fe, en medio de la tentación, cuando estamos nadando como Francis Chadwick, no vemos, pero tenemos que recordar la perseverancia de los santos. ¿Y cuál es la perseverancia de los santos? Gracias a Dios que aquí nos dice. Gloria a Dios, aleluya, nos revela. Aquí dice la perseverancia de los santos, que ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Allí está. Si tú quieres saber cómo perseverar, aquí está. Guarda los mandamientos. Ama a Dios con todo lo que eres. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es perseverar. Obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Y guardar la fe en Jesús. Obedecemos no para ganarnos algo. Obedecemos en fe en Jesús. Sabiendo que es en Jesús que podemos obedecer. Porque nadie puede cumplir toda la ley. Pero por la sangre de Cristo somos justos delante de Dios. Y en amor respondemos en obediencia. Hermanos, hay muchos ejemplos contemporáneos para esto. ¿Sabes que fue reportado hace 2 días? Este viernes salió en The Christian Post que el gobierno chino empezó a exigir que los pastores, las iglesias afiliadas, o las iglesias oficiales del Estado, los pastores afiliados a la iglesia protestante sancionada por el Estado, tienen que basar sus sermones en un nuevo libro, que no es la Biblia. Que este nuevo libro combina las enseñanzas bíblicas con las enseñanzas de Confucio. Y los pastores ahora tienen que basar sus sermones en ese nuevo libro. ¿Qué van a hacer estos pastores? ¿Van a guardar los mandamientos y fe en Jesús? ¿O a ceder al gobierno comunista?
Y si no obedecen, prepárate a sufrir. En Siria, salió esta semana también, más de 120 iglesias han sido atacadas con bombas y ametralladoras por terroristas desde el 2011. En 8 años, más de 120 iglesias atacadas. Aunque está ya documentado que más de 6 de cada 10 ataques son por el gobierno, no terroristas. El gobierno mismo está atacando a estas iglesias. ¿Qué van a hacer estas congregaciones? ¿Van a guardar los mandamientos y fe en Jesús o acceder al gobierno musulmán? En África, en la parte norte de Nigeria, 10 cristianos mueren cada día por su fe, a la mano de musulmanes. El gobierno no ha hecho nada para proteger a los cristianos o eliminar la amenaza. Hermanos, esta iglesia se acaba en una semana. El norte de Nigeria, si 10 de nosotros morimos cada día, en una semana esa iglesia deja de existir. Piensen en eso. ¿Qué van a hacer estos creyentes? ¿Van a guardar los mandamientos y fe en Jesús o convertirse al Islam para proteger y salvar a sus familias? Eso sería adorar a la bestia. Eso sería ser infiel, inmoral al Creador Dios. Pero termina el artículo hablando de esos cristianos en la Nigeria. A pesar de los ataques y la persecución cristiana, los cristianos nigerianos están viviendo su fe de maneras sorprendentes e inspiradoras. ¿Tenemos nosotros aquí en esta iglesia esa fe? ¿Tenemos nosotros esa fe en Jesús, en guardar sus mandamientos y perseverar? Hermanos, el libro de Apocalipsis para nosotros es algo futuro que estamos esperando que llegue. Pero ¿saben qué? Para muchos cristianos hoy en día ya están en Apocalipsis. Cada día es una pelea entre su fe en adorar el Cordero o acceder a la bestia, al espíritu del anticristo. Si un cristiano niega a Cristo y recibe la marca de Mohammed, tiene paz. Puede comprar, puede vivir su vida normal. Es exactamente lo que vamos a ver aquí, pero a nivel mundial. Por eso viene esta palabra en versículo 13, que viene directamente de Dios. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. De vez en cuando, uno no solo sufre por su fe, pero también va a morir por su fe. Y viene esta voz del cielo que dice, si tú mueres por tu fe en Cristo Jesús, eres bendito, bienaventurado. Sí, dice el Espíritu. El Espíritu no habla mucho en Apocalipsis, pero aquí sí. Sí, afirma como amén, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Van a descansar, vamos a descansar de nuestros trabajos. Pues, ¿cuáles trabajos? Yo pensé que en el cielo vamos a descansar. Bueno, sí, va a haber trabajo en el cielo, mis hermanos. Vamos a servir al Señor. Apocalipsis 7:15, si quieren buscarlo rapidito, porque es importante entender lo que vamos a hacer toda la eternidad. Si estamos solamente en una nube, sentados con una arpa, me voy a cansar. Yo no sé ustedes. Me cansaré después de un día. Imagínate una eternidad. No, mira, 7:15. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo.
los santos, vamos a estar sirviendo a Dios por toda la eternidad en el templo. Vamos a estar sirviendo, que servir, trabajo, amén. Vamos a estar haciendo cosas para Dios. Y si brincamos a capítulo 22, versículo 3, último capítulo Apocalipsis, capítulo 22, versículo 3, y dice: y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios, el Cordero, estará ahí, y sus siervos le servirán. Y brincamos al versículo 5. Y ya no habrá más noche, y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Los salvos somos llamados siervos, porque vamos a estar sirviendo al que está sentado en el trono. Eso es trabajo, amén, ¿de acuerdo? Ven eso. Pero encima de eso, los que reinarán tendrán que administrar lo encargado por Dios. Si uno está reinando, ¿qué se imaginan? Sentado en el trono y más viendo que todo. No, es trabajo. Los que reinan, que gobiernan, tienen responsabilidades. Hay cosas que hacer, hay que administrar y asegurar que todo está sucediendo como debe de suceder para la honra y la gloria que está sentado en el trono. La diferencia va a ser fácil porque no va a haber pecado. No va a haber tentación. Va a ser un gozo. Eso es el significado de Mateo 25. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esto a veces se ve aquí en la tierra, amén. Uno es fiel, recibe una promoción, es fiel, Dios bendice, recibe una promoción. Pero en el contexto de Mateo 25 no está hablando de tu trabajo, no está hablando de tu ministerio. Está hablando, si eres fiel aquí en la tierra, por toda tu vida, cuando llegues al cielo, allá tendrás más. Lean Mateo 25, ese es el contexto. Es la venida de Cristo y su reino. No tu trabajo de 8 a 5, de lunes a sábado. Y si somos fiel, regresando a nuestro pasaje, capítulo 14, vamos a servir al Señor ahí en su presencia. ¿De qué vamos a descansar? Vamos a descansar de la persecución. Vamos a descansar de la presencia del pecado. Vamos a descansar de Satanás, sus acusaciones y sus ataques espirituales. Vamos a poder trabajar sin problema, sin estar de estorbo, fielmente en su Señor por toda la eternidad. Vamos a descansar del sufrimiento que pasamos aquí en la tierra. Y si somos fiel, perseveramos, guardando los mandamientos, nuestra fe en Jesucristo, ¿cómo termina la palabra del Espíritu Santo? Sus obras van con ellos. En una palabra, eso es recompensa. Recompensa. Los que predican el Evangelio de prosperidad se confunden. Quieren que la recompensa sea aquí y ahora, a su manera. Su recompensa viene de Babilonia. La Biblia sí enseña recompensa, galardón, bendición, coronas. Vamos a reinar con Él, pero no es aquí donde es. Allá. Varios pasajes hablan de la recompensa que Dios nos dará en el cielo. Lucas 18, si quieren escuchar. En verdad os digo, Pedro hizo la pregunta: Jesús, dejamos todo para ti, ¿qué vamos a recibir nosotros? Jesús, hemos sacrificado, ¿qué nos toca a nosotros? Y Jesús dijo: bueno, Pedro, como preguntaste, no hay nadie que haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres, o hijos, por la causa del reino de Dios, que no recibirá muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. 1 Corintios 3 habla de un juicio para los cristianos. Va a haber un fuego, que un fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra, porque fue hecho en oro y plata y piedras preciosas,
que ha edificado sobre el fundamento de Cristo Jesús, recibirá recompensa. La manera que tú vives tu vida aquí, como tú guardas los mandamientos de Dios y tu fe en Jesús, puedes tener mucha recompensa en el cielo. Otro, 2 Timoteo 2:12. Si perseveramos, también reinaremos con Él. ¿Qué es reinar con Cristo? Perseverar. Este es el lado positivo de la perseverancia. El lado negativo es juicio. Pues no queremos eso. Pero si recibimos el Evangelio eterno, empezamos a temer a Dios, glorificar su nombre y perseverar en obedecer sus mandamientos y mantener nuestra fe en Jesús, vamos a recibir recompensa mucho más que simplemente vida eterna. Vamos a reinar con Jesús y Él nos va a bendecir, va a repartir coronas, autoridad, trabajos. ¡Wow! Hermanos, los santos de Dios perseveran bajo la persecución porque tienen fe en la gracia de Dios para perdonar y premiar. Por eso dice que los que mueren en el Señor son bienaventurados. Hermanos, tenemos que recordarnos continuamente de estas cosas. Es importante recordar lo que Dios nos ha prometido. Que el cielo está cerca. Que Jesús viene pronto. Junto con todas sus riquezas, con su gloria. Y recordando esto, nos puede dar fuerzas y valor para perseverar en pos de Cristo, obedeciendo los mandamientos y manteniendo nuestra fe en Cristo Jesús. Hermanos, por eso tenemos que leer y creer lo que Dios hizo en su palabra. Para poder seguir adelante cuando no vemos a Cristo porque duele demasiado. Por fe. Por eso es importante orar y depender de Dios. Y si Dios, no te veo, Dios, no te siento, Dios, ¿dónde estás? Dios, dame fe para seguir adelante, aunque no te veo, no te siento, no te escucho. Dios, por favor, dame fe. Por eso nos congregamos como iglesia, nos reunimos, según Hebreos 10, ¿para qué? Estimularnos al amor y a las buenas obras, para que nos llevemos esas obras con nosotros. Por eso es importante venir a la iglesia, porque ¿sabes qué? Rápido nos olvidamos, rápido nos enfriamos, estamos en el mundo día tras día tras día. Tenemos que congregarnos para cobrar fuerzas, animarnos, estimularnos, recordarnos hacia dónde vamos y a quién seguimos y cómo hacerlo. Sí, ¿quién aquí no conoce el Evangelio? Pero ¿por qué no cuando nos reunimos, nos recordamos y nos animamos? Una semana más. Teme a Dios y dadle gloria. Es su derecho como creador. Si tú vives para este mundo, terminarás con nada. Jesús tomó la copa de ira y furor por ti y por mí. Temamos a Dios y démosle gloria. Si tú nunca has hecho eso, si tú no vives para Dios, si tú no le das gloria, si tú no temes a Dios, Cristo tomó la copa de la ira de Dios para ti. Y te invito que te entregues a Cristo. Te esperaré aquí al frente. Y si tú quieres recibir a Cristo, dile: pastor, ya me cansé de tomar el vino de Babilonia. No quiero tomar el furor de Dios. Quiero temer a Dios, darle gloria y poner mi fe en Jesús, porque yo creo que Él tomó mi copa para darme a mi vida.
Si eso eres tú, aquí te espero al frente. Cristiano, no te olvides de lo que te salvó Dios. Lo estamos viendo claramente aquí hoy. No pierdas el gozo de tu salvación. Recuerda lo que le costó a Dios y la oportunidad que tienes para llevarte buenas obras, para que te sigan al cielo y tengas una gran recompensa. Qué bonito sería ver que los miembros de Iglesia Bautista La Vid son bien premiados por el Señor Jesucristo. Qué bonito sería tener nuestra sección y ver esta iglesia fue fiel. Mira todas las obras que siguen Iglesia Bautista La Vid. ¡Wow! Para la gloria de Cristo y para nosotros poder tomar nuestras coronas y premios y ponerse en los pies de Cristo. Que eso sea nuestra oración. Por eso nosotros queremos vivir vidas fructíferas en Cristo Jesús y reproducirnos en otros. Es nuestra visión. Queremos vivir vidas fructíferas para que ese fruto nos siga y tenemos algo para darle a Cristo porque Él nos dio todo. Si tienes que arreglarte con Dios, te has rendido porque no ves la orilla. Hoy Dios te ha recordado hacia dónde vas y a quién buscas. Vamos a ponernos de pie. Aquí estoy para recibir cualquiera que quiera orar conmigo. El altar está abierto. Estemos en un espíritu de oración.